este gran danzón por todos conocido, Nereidas. Manda saludos Jorge Pérez, dice saludos amigos, especialmente al señor Chito Rodríguez, arriba el Cruz Azul. Bueno, ahí va el Cruz Azul. Bueno, ahí diferimos poco a poco. Bueno, algún defecto. Juan Querendón, saludos para todos. Lupo Chávez, Jorge Pérez, 40-0, Gigantes frente a los Vaqueros. No nos quiten puntos, dice. Sí, dijiste 30 ahorita, no te quise corregir. Y bueno. Mariano García también, le va a los Tigres del Lau de Nuevo León. Saludos también. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y ahorita que Manuel decía del danzón que estaba presente, yo creo que los amigos de la cámara alcanzaban a ver a don Cuauhtémoc bailando el danzón. Sí, claro. No estaba dando una demostración cómo creía se que ya no estábamos en vivo. Porque me regreso. Creía que no estábamos en vivo, y se acordó. Adelante, Fernando. Se dice que los que lo bailaban bien en mosaico. En un mosaico. Sí, de los chiquitos, ¿no? Sí, pero te han platicado, Chito. No, yo lo hacía. Esta música de origen cubano, un danzón, pues por allá dio comienzo, se originó a finales de los 1800 y allá en Cuba. Y dice que quienes originaron esta música fueron muchos esclavos que venían huyendo de Haití, de República Dominicana y se escondieron en Cuba precisamente. Y ahí lo mezclaron con música francesa, porque Haití era dominada por los franceses. Y es parte del idioma. Españoles ahí también. ¿Perdón? En Haití todavía el idioma que rige es el francés. Sí, todavía. Algo le deben, creo que le pagan renta a Francia todavía. Pero aquí en México llegó a Yucatán, ¿no? Primeramente llegó a Yucatán, como las guayaberas. Había mucha comunicación, mucho intercambio comercial en aquellos guayaberas, años. Mira, Chito trae su guayabera. Entre Yucatán y México. Y todos los domingos la gloriosa República de Yucatán. La hermana nuestra hermana república. Era y los domingos hay un festejo de danzón normalmente en la Plaza Mayor, en Mérida, enfrentito de la catedral. Y que actualmente en muchas plazas de la República Mexicana hay domingos de danzón. Incluso aquí en la Simón Bolívar, creo que es hoy. Exacto. Jueves de danzón. Llegó primeramente a Yucatán, después se trasladó a Veracruz, y donde llegaba esta música pues era muy popular, gustaba muchísimo a las personas. Pero muy repudiada también. Bueno, sí, porque al principio decían que era música de negros y que eran faltas a la moral. Pero miren, amigos, se los he comentado muchas veces, casi por lo regular cuando empieza un tipo de música a escucharse en la radio, todo el mundo se pone de rodillas y implora perdón al cielo porque es faltas a la moral. Yo recuerdo el rock and roll, Chito, como no querían. Pero hay de música. Yo me pongo... A Elvis Presley lo criticaron mucho por los movimientos que hacía. Elvis Pelvis. Y una película Salón México, ¿verdad? También que bueno, cuando llegó a México, primero llegó a Yucatán, de Cuba a Yucatán, de Yucatán a Veracruz y de Veracruz a México. Y ahí fue el acabose. El Salón México. Salón México. Oye, fue tremenda película, Marga López y... Carlos López Moctezuma. No. Que después la hizo María Rojo, era tipos actuales. Un actor mexicano nacido en Estados Unidos. Rodolfo Guzmán, es el santo. Casanova es el boxeador. Rodolfo... Era un fito. Oye, pero ¿qué tiene que ver con...? Porque era Rodolfo Acosta. Una cara dura de él, No, porque el danzón, Mario, fue una música sumamente popular en México en los años 30 y 40. Y siguió más adelante, pero en ese entonces era todo lo que se escuchaba. La número uno. Y precisamente en ese tiempo, Mario, en el 30 y los 40... es el tiempo que vamos a hablar de unos boxeadores mexicanos. Por eso es la música. Por eso es la música danzón. Inclusive hubo varios danzones dedicados a boxeadores. Hay un danzón que se llama Kid Azteca. Hay un danzón a Vicente Saldívar. No sabía. Sí. Y entonces en los 30s, 40s hubo algo que se le llama y se le recuerda como la época de oro del boxeo mexicano. Mucho talento en el boxeo mexicano, mucho talento. Hubo muchos boxeadores, pero en esta ocasión vamos a hablar de tres, Mario. De tres que fueron realmente ídolos y que dejaron marca en la historia del boxeo mexicano. Joe Conde, un mexicano nacido en Mazatlán, pero de origen escocés. Su padre era escocés, se mudó a Los Ángeles por motivos de problemas de la revolución y cosas por el estilo. Y entonces Joe Conde, a diferencia de la gran mayoría de los caballero del ring. Era el caballero. A diferencia de la gran mayoría de los boxeadores, era un hombre fino. Así es. De buen nivel social y hablaba inglés.
Y entonces dice que cuando peleaba arriba del ring les empezaba a hablar inglés a los mexicanos. Los intimidaba. Sí, los intimidaba y uno de ellos fue al Chango Casanova, el otro boxeador que vamos a hablar. Joe Conde, Chango Casanova, licenciado de la Mora y Juan Zurita. Yo me pongo a pensar, y usted es el experto en esto, junto con Chito, que de box sabe bastante. Me pongo a pensar, cuando hemos visto peleadores más recientes, con una finura para pelear, con una clase, y vemos de repente películas como las que nos exhibe la época de oro, y esos boxeadores se ven como de más lucha, más entrega, pero menos técnica. Así eran menos finos que los actuales, eran unos combatientes del ring así, pues, o eran estetas del ring. Pues mire, yo quiero conseguir con usted, realmente eran unos picapiedras, ¿eh? Sí. Y por eso se le conoce como el boxeo mexicano, aquel que va enfrente, que no le importa lo que recibe, él quiere dar sus golpes y reciben demasiado. Porque hemos visto peleadores en este transcurso de este año y fracción, sí, en que se caracterizan precisamente por la finura, la destreza como que desarrollan su boxeo. Estos boxeadores de antaño tenían muchas facultades, pero eran tan buenos y llamaban tanto la atención que los empresarios siempre querían que pelearan muy seguido. Inclusive yo no sé cómo le hacían para pelear tan seguido. Sí, esa era otra cosa. Por ejemplo, Juan Zurita peleó 13 veces en el 1942. Sí. Joe Conde peleó 16 veces en 1942 también. Y el Chango Casanova peleó 14 peleas en 1938. ¿A cuántos rounds eran las peleas en ese entonces? Eran a 10 y a 12 por el campeonato. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Cómo le hacían para preparar? No podían prepararse de una pelea a otra. Pues por eso ¿no? perdían tantas peleas. Efectivamente. Pero los promotores los empujaban a que estuvieran peleando siempre porque eran los que llamaban la atención, eran los que llevaban gente del público. Y dejaban taquilla. Gente a las peleas de box. Y mucho ingreso para el apoderado y para el peleador. Joe Conde llegó a pelear hasta cada 10 días. Joe Conde. Este joven mazatleco, sí, y que le decían el Gin Tony. Gin Tony fue un campeón mundial de peso completo, fino, que le ganó a Jack Dempsey. Y lo comparaban con él porque era un hombre de buen vestir, de buen hablar y de buen ver. Era un tipo atractivo, espléndido, Joe Conde. A diferencia de Casanova, por ejemplo. Después vamos a hablar de él, pero Joe Conde peleó 12 veces con Juan Zurita. ¿Y sabes cuántas ganó? Ninguna. Una nada más. 11 peleas ganadas. Esto por Zurita y una por Joe Conde. ¿Por decisión o noqueado? Decisión. No, Todas decisiones. A Joe Conde nunca lo noquearon. No, era decisiones. Sí, pero precisamente por eso escogí esos tres boxeadores, porque sucedía una cosa muy rara. Joe Conde peleó muchas veces con el Chango Casanova. Chango Casanova le ganaba a Juan Zurita y Juan Zurita le ganaba a Joe Conde. Así es. Muchas veces nosotros hacemos, cuando decimos, ¿quién crees tú que gana entre un boxeador y otro boxeador? Y entonces escogemos entre estos boxeadores si han tenido algún rival en común. Y si el peleador A le ganó al C y el C le ganó al B, y dice, bueno, pues entonces el A le va a ganar al B. Pero no es así. No funciona de esa manera. No funciona en el boxeo. ¿Por qué? Por los estilos. Hay boxeadores, hay boxeadores que tienen un estilo que se adapta a su rival. El rival encuentra la fórmula. Por ejemplo, Joe Conde, ahorita que hablamos de boxeadores que van al frente tirando muchos golpes, bueno, Joe Conde era más estilista, aunque tiraba muchos golpes, pero se movía muy bien, esquivaba muchos golpes, tenía muy buena defensa y por eso nunca fue noqueado. Joe Conde. Pero eran tan buenos los tres que los enfrentaban muy seguido, por lo mismo, porque era la atracción de la gente. Era la taquilla. De la afición del box de ese tiempo. Entonces Joe Conde sí era un estilista. Era un estilista, pero un estilista de antaño. Sí. No un estilista como los de hoy, como Miguelito Canto, por ejemplo, el yucateco. Sí. Él era un verdadero estilista. Es más, decían que tenía un estilo aburrido, precisamente por lo defensivo que pero era efectivo. Era efectivo. No, y se nota en el rostro cómo terminaron sus carreras. Efectivamente. Ahora, otra cosa que también sucedía en ese tiempo, Chito, amigos,
es que era común que un peleador de peso gallo peleara con uno de peso welter. Te voy a dar un ejemplo. A ver. El Chango Casanova, Rodolfo Casanova, era peso gallo y peleó cuando Kid Azteca estaba en su apogeo. Sí. Creo que había peleado una pelea solamente hasta ese entonces. Le ganó el Chango Casanova haciendo peso gallo a Kid Azteca, siendo una estrella y campeón como peso welter, campeón welter. Y él, digo, estoy confirmando lo que tú dices. Así es. Y eso no sucede hoy en día. No, ahorita no. No, ahorita, por ejemplo, les quiero comentar que el Canelo Álvarez, de 168 libras, y es el campeón indiscutido, se va a enfrentar a un campeón de las 154 libras, dos divisiones abajo. Y para muchos es un escándalo, porque dicen, ¿cómo uno de 154 se va a enfrentar a uno de 168? En este caso, hablando de esa pelea, yo digo que Charlo tiene la ventaja, porque él no va a sufrir tanto, no se va a sacrificar tanto para la 168 como Canelo. Sí, Canelo sí tiene que trabajar duro para poder dar el límite de la categoría. Pero ahorita estamos viendo con sorpresa cómo de dos divisiones se va a pelear. En aquel entonces de peso gallo peleaban con peso welter. Es un montón de diferencia en peso. Sí, pero así sucedía. Ahora, otra cosa que también tuvo Joe Conde, que fue campeón a la misma vez de peso pluma y peso ligero. Y en aquel entonces, licenciado de la Mora, los pesos, los campeonatos de peso nacional, los campeonatos nacionales de cualquier peso eran sumamente importantes, eran de categoría mundial. Exactamente. No como hoy en día. Pues hasta relativamente muy poco tiempo, los mejores del mundo eran los campeones nacionales de México. Y yo creo que empezó a haber una trascendencia mayor a través de Vicente Saldívar, tal vez, que fue más internacional y se empezó a voltear a ver o a tomar más importancia por el peleador mexicano de buscar campeonatos mundiales. Porque antes de llegar al campeonato nacional... Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que se cohibía el boxeador mexicano salir de México a pelear al extranjero. Y más si les hablaban en inglés. Y aparte, en Los Ángeles toman ventaja del boxeador mexicano, por lo regular les ponían peleadores de más calidad que el mexicano, entonces no llevaba ninguna oportunidad el boxeador mexicano, y hasta que, como tú dices, Mario, que llegó Vicente Saldívar. Vicente Saldívar demostró a México, al boxeador mexicano, que se puede ganar en cualquier parte del mundo. Así es. Ganó en Los Ángeles, ganó en Inglaterra, ganó en todas partes donde peleó. Entonces, él puso el ejemplo y ya el boxeador mexicano agarró más confianza. Y ya iba en otros términos al extranjero. Así es. Y otro aspecto interesante de los peleadores de aquel entonces, amigos, es de que no había mucho pretexto para enfrentarse a los rivales. No le sacaban la vuelta a ningún contrincante. Joe Conde era de los que al que le pusieran enfrente no exigía nada. Como mencionamos, no era de un nivel social muy bajo, tenía recursos, no exigía demasiado, a excepción cuando iba al extranjero. Dice, cuando yo llevaba sobre todo a Estados Unidos, ahí sí ponía condiciones, quería de antemano saber cuánto le iban a pagar. A diferencia en México, decía que no le sabía cuánto le iban a pagar hasta después de la pelea, porque no le interesaba mucho, pero cuando iba afuera de México, sí tenía muchas condiciones, y dicen que tal vez por eso nunca peleó por un campeonato mundial, porque siempre ponía reglas y ponía condiciones para poder enfrentarse a un boxeador. Pero bueno, Juan Zurita le ganó de todas. A todas. De todas. Juan Zurita... 12 peleas, ¿te imaginas cuántos son 12 peleas? Enfrentarse al mismo boxeador y perder 11 de las 12. 120 rounds, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y todas por decisión? Y Juan Zurita, amigos, fue campeón del mundo de peso ligero. Y fíjense que lo he visto en varios escritos, varios artículos, dicen que ha sido el primer campeón mundial mexicano. Y yo no estoy de acuerdo. Él fue campeón, tal vez el primer campeón peso ligero, sí. 1944 ganó el campeonato del mundo. Y como dice Chito, cada vez que se subía al ring con Conde le ganaba de todas. Y una de las cosas de Juan Zurita, que era muy querido por la afición. Él era veracruzano, pero peleó siempre en México. En su primer defensa perdió el título mundial. Y se le vino el público encima, los aficionados empezaron a decir que se había vendido.
Se descubrió, amigos, de que no quería pelear, tenía algunas condiciones para enfrentarse al campeón. Él era el campeón, al retador, Ike Williams, y dicen que él solo... Muy bueno Ike Williams, por cierto. Sí, dicen que él solo se dio un tiro en la mano, en una mano, para decir que estaba lesionado, pero el promotor George Parnassus lo obligó. Ike Williams fue el que peleó con Lauro Salas, ¿no? Que Lauro También, Salas. no, es que Ike Williams peleó con muchos, Sí. pero fue el que destronó a Juan Zurita. Pero porque estaba lesionado y no estaba bien entrenado, resulta que fue tanta la crítica que recibió de la afición que después de esa pelea decidió retirarse. Pero lo interesante que en ese momento que se llamó la época de oro del boxeo mexicano, peleó muchas veces con Joe Conde y muchas veces con Casanova, pero con Casanova no podía. No quiero que se me olvide, cuando hablamos ya de Conde, que lo avanzamos con él, ¿cómo termina él? Joe Conde termina no muy bien, lamentablemente, pero no como el Chango Casanova, que terminó en demencia, en albergues y terminó en la calle. En la Castañeda. En la Castañeda. ¿Y Zurita? Y Zurita también terminaron mal, pero Joe Conde no, por decirlo, no tan peor como ellos, porque como les decía, era de un nivel social más o menos medio, tenía las condiciones, era de buena familia, pero aún así no conservó mucho de la fortuna que hizo a través del boxeo. Bueno, también en ese entonces no les pagaban bien. Digo, el que se llevaba toda la lana, toda la feria, todo el dinero, era el promotor, era no el promotor, el trainer, el entrenador del boxeador, el que manejaba las peleas, las bolsas, cuánto se llevaba el boxeador. En líneas generales siempre... Y la mayoría de ellos, de los boxeadores, pues era de extracción humilde, entonces lo que recibieran estaban conformes. Sí, lamentablemente eso es parte de lo que fue el boxeo. Precisamente por eso a veces el Consejo Mundial de Boxeo ha intervenido muchísimas veces para las direcciones de los boxeadores, porque han sido tantas las historias tristes de cómo terminan. Y para el apoyo, porque hay que reconocerlo, para el apoyo. Eso es otra Ahorita cosa. me recuerdo de Mantequilla Nápoles, que lo han mencionado. ¿Cómo no? Si no hubiera sido por el consejo, ¿quién sabe cómo habrá sido el final de Mantequilla Nápoles? Sí, efectivamente. No, el Consejo en ese aspecto sí ha dado muchísimo apoyo a los boxeadores, sobre todo para cubrir sus gastos médicos cuando ya están en edad avanzada y que pues no tienen los medios para poder cubrir los gastos médicos. No hay recursos. Déjeme nada más regresar un poquito a que Juan Zurita no fue el primer campeón mundial mexicano. Tal vez el primer campeón mundial en peso ligero. Pero fíjense que hay polémica en relación a sí, y no se sabe con exactitud. Pero les voy a decir de uno que fue campeón mundial y que fue parte de nosotros. Le decían Battling Shao. De Laredo, Texas, exactamente. Y fíjate que hablando de Laredo, Texas, también hay una polémica porque... Peleó, déjame decir paréntesis, Battling Shao peleó con Kid Azteca en Nuevo Laredo. Sí. Pelea no por título. No por título, Sí, y sí, le ganó Kid Azteca. Él ganó el campeonato en 1933. Y la polémica es que no saben si era Nuevo Laredo o de Laredo, Texas. Pero dicen por ahí los historiadores que en aquel entonces no era tan importante, no había tantas exigencias como lo hay ahorita. Las personas cruzaban de un lado a otro, podían Así vivir es. aquí, podían vivir allá y finalmente no sabían. Los automóviles del último año los manejaba gente de aquí y no pasaba nada. Sí, Y allá pasaba el libro el 22 de febrero también. y no pasaba nada. Efectivamente, entonces por eso no saben si Battling Show era de Nuevo Laredo, de Laredo, Texas. Lo que sí era de la comarca de los dos Laredos. Así Si no era es. de un lado, era del otro lado. Y somos de los mismos. Otro que también por ahí sé que fue campeón mundial en 1932 y que peleó muchas veces por acá, Baby Arismendi. Baby Arismendi, exactamente. Baby Arismendi, una de sus primeras peleas que tuvo fue en el fuerte Fort McIntosh, donde está ahorita el Laredo Junior College, Community College. Laredo Community College. Bueno, Tú ahí, ha cambiado Creo que era Laredo nombres. College nada más. Sí. Laredo College nada Sí, más. ¿verdad? Exactamente. Ahora es Laredo College. Bueno, pues ahí en ese fuerte hubo peleas de boxeo y Baby Arismendi ahí peleó y él fue campeón mundial. También hay polémica. ¿Fue campeón mundial o no fue campeón mundial? En aquel entonces solamente las comisiones de boxeo otorgaban los cinturones, la de Luciana, la de Nueva York,
y se decía que eran campeones mundiales y a final de cuentas, pues ahí está la polémica, ¿eran o no eran campeones mundiales? Así es. Pero Arismendi fue en el 32, Batlin Shaw en el 33 y Juan Zurita en el 44. Total, fueron campeones del mundo los dos, los tres, ¿verdad? Queda en duda en qué año efectivamente fueron. Y esto nos marca, los escucho ustedes con atención, me quedo callado porque los escucho con atención para aprender. Veo estas peleas tan interesantes, con peleadores tan trascendentales, y hace falta una época de oro moderna en el boxeo en Nuevo Laredo. A lo mejor no con boxeadores neolaredenses, pero sí con eventos boxísticos de calidad en Nuevo Laredo. Hay recintos donde hacerlo. Lo hemos comentado en varias ocasiones, Mario y yo. Necesitamos un ídolo local como lo tuvimos hace tiempo. Hubo un momento, yo recuerdo que hubo grandes boxeadores aquí, fueron clasificados mundiales, tuvimos un campeón nacional de peso completo. Saúl Montana llegó a estar clasificado. Pero Saúl Montana no era de aquí, Montoya. Era de Guerrero. El Rey Santos fue a unas Olimpiadas. Hubo bastante buenos pugilistas que nos representaban. Hoy en día hay algunos prospectos por ahí que los estamos siguiendo con mucha atención. Misael el Zurdo Rodríguez y el Gallito Vaquera. Y hay otros por ahí hay uno que le apodan el Pistón, que lo vimos últimamente pelear. Esperemos que pronto haya más interés por promover. Es que no hay promotores. Hay la afición aquí en los dos Laredos, del box. Hay bastante afición y espero que pronto tengamos algún ídolo. Total, Juan Zurita le ganó de todas a Joe Conde, pero el que le ganaba a Juan Zurita era Rodolfo el Chango Casanova. Ese fue un boxeador muy especial. Mucho. En mi manera de pensar. Un verdadero ídolo, más ídolo que ellos Fue dos. el primer ídolo de la República Mexicana. Sí. De veras, por su corte, de manera que era, que es lo que le gusta a la afición de box. Era de extracción humilde. Muy humilde. Vendía nieve en Tepito. Él es el nevero. El nevero, sí. El Tepito. la lagunilla. No, según aquí el récord es que vendió en todas partes, en la lagunilla, no tenía limitación. en la Bondongo, la Corona Olivares. Pero el corte de Casanova fue algo extraordinario, era de extracción humilde, era borrachales, descuidado. Sin agraviar a los presentes. Descuidado en su entrenamiento, pero con tremendas facultades, de veras. Fue un idolazo. De los cuatro que he mencionado, ídolos de México, para mí el Chango de Casanova fue el primero y para mí el ídolo más grande que tuvo México. Sí, mire, y de los cuatro eran el mismo corte, excepto el Ratón Macías. El Ratón Macías fue otro tipo de corte, no era... Bueno, está el Toluco López también. No, por eso te estoy diciendo. El único de los cuatro que no era borrachales y no andaba... El Ratón. No descuidaba, no descuidaba el entrenamiento fue el Raúl Macías. Pero él todo se le... Pero el Chango Casanova, el Toluco López y Rubén Olivares... El corte mexicano, perfecto, boxeador. Hablando de borrachales, Chito, él fue a disputar, él disputó 2 veces el título mundial. Casanova. Rodolfo Casanova. La primera fue en Montreal. La historia de él. Contra Sixto Escobar, y dicen que ahí dio... Era el super favorito, el Chango Casanova. Sixto Escobar en todo su récord había noqueado solamente a 4. Y Chango Casanova en su gran mayoría habían sido... ¿Y cuál fue la historia de eso? Y dicen que ahí dio comienzo la rivalidad México-Puerto Rico. Fue el Chango Casanova y estuvo entrenando perfectamente bien, las apuestas a favor de él. Toño Andere andaba por allá, Eduardo Camarena, uno de los grandes locutores del boxeo mexicano. Pero dicen que un día antes, Chito, de la pelea, se les perdió. Pero es lo que no me explico, ¿cómo va a ser posible que una pelea tan importante fuera de México, un campeonato mundial, súper favorito, se les descuide y se vaya a emborrachar y al día siguiente, pues no... Sin nada, los puños. Y ahí Sixto Escobar era un peleador que no tenía punch, pero no lo hizo pedazos. No noqueaba a nadie, lo noqueó en el sexto round. Sí, lo hizo pedazos a puro jab. Finalmente cayó a la lona, pues había andado bien borracho un día antes. Pierde, viene muy contento porque se había ganado $35,000. Sí. Vuelve a tener otra oportunidad frente a Henry Armstrong y Henry Armstrong lo hace pedazos. No, pero Henry Armstrong se cosía aparte. Sí.
Era un super boxeador. Finalmente, el Chango Casanova terminó alcohólico de mente. En la Castañeda. Y finalmente fallece el Chango Casanova. Y bueno, pues A él lamentablemente... lo hemos visto en algunas películas, ¿verdad? Bueno, sí, se hizo una película en 1946, El campeón sin corona. Una de las películas mexicanas hablando del boxeo de los grandes peleadores Así es. mexicanos. Y creo que ya aparecen varios grandes, como Kid Azteca también. Ese fue otro extraordinario que también hablamos. No, pero me refiero, en esa película aparecen una gran playa de boxeadores mexicanos, entre ellos el Kid ¿En Azteca. cuál película? ¿La de Liquida Azteca? En la de Campeón sin Corona, aparecen dentro de... Sí, dentro de la película. Finalmente, amigos, en la época dorada del boxeo, estos tres boxeadores dejaron historia, dejaron escrito con, como dice, con tinta indeleble, grandes combates, y es por eso que empezamos con un danzón, que era la música de los 30s y 40s. Perdieron muchas peleas, porque peleaban demasiado. En un año peleaban más de 12 veces al año. No era posible prepararse para una pelea tan importante, con peleadores tan finos como con los que se enfrentaban, y pelear con ellos en menos de un mes después de haber una pelea. Yo digo, ¿cómo fuerte. pasarían los exámenes médicos? Sería otros Los entrenamientos. Pues no sé si ¿Qué clase de entrenamientos podían tener? O en su efecto también, Fernando. ¿cómo sería un enfrentamiento entre ellos en su mejor momento con los boxeadores actuales en su mejor momento? Bueno, pues... Y cuidado, sin tomar, ¿verdad? Fernando, pues a ver ya no están corriendo, ¿no? A ver qué nos tienen para la próxima semana, ¿no, Fernando? Ahí tarea. Claro, la próxima semana vamos a hablar. Hoy quemaste 3 cartuchos. Sí, porque es que hay muchos, era ¿no? esas trilogías que había, no trilogías, combates entre los tres boxeadores, y que fue muy interesante, y por eso pusimos al comienzo un danzón, que fue una música espectacular y que todavía gusta, ¿eh? A ver cuándo traes una tropicalona acá, sabrosa, ¿no? No, claro. Ay, Glaure o alguien, ¿no? ¿Y quién tocaba Chito? ese danzón? A Serina y su danzonera, una orquesta cubana muy famosa en México. Y bueno, amigos, pues eso fue. Pues la esta historia. tarde estuvieron con nosotros Fernando Laurel del Peral, el licenciado catedrático Mario de la Mora y también el inmortal del béisbol mexicano, don Cuauhtémoc Chito Rodríguez, en esta tarde de jueves del recuerdo aquí en Deportes 91, en Estéreo 91.